Hay mucha gente que se pregunta, ¿va a haber dos resurrecciones? ¿Y cuántas muertes? ¿Y por qué va a haber para unos sí, para otros no? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia y cómo nos lo aclara? Nos vamos a ocupar de ello en este próximo programa. Bueno, bienvenidos a un programa más. Qué bueno estar con ustedes, Tano, Marcelo, gracias por estar acá. Bienvenida, Clara. Estamos en un tema nuevo, vamos a abordar un tema nuevo y este tema es los abuelos, vida y muerte digna. Cuando uno habla de los abuelos, generalmente te vienen imágenes. A mí me vienen imágenes de una niñez con mis abuelos, bueno, muy alegre y feliz. Ahora, sin embargo, cuando la edad va avanzando, pues vienen los achaques, ¿no? Y parece ser muchas veces que los abuelos pueden llegar a estorbar en la vida ¿no? En la vida que sigue de las personas adultas y de las familias. ¿Cómo podemos abordar esto desde el punto de vista bíblico? Sin dudas, porque considerando esta idea, actualmente vivimos ya en un mundo que prácticamente considera ya no a los abuelos, a las personas, ya los que estamos llegando a los 50 años, ya muchas veces nos considera casi descartables. Y por otro lado, qué picardía esta visión, al menos en Europa, en el mundo occidental sobre todo, la expectativa de vida ha aumentado significativamente en los últimos años. O sea que estamos asistiendo a unas generaciones donde ya a los 60, 70 años muchas personas, décadas atrás, ya estaban prácticamente por diversos problemas físicos, quizás por una vida laboral demasiado extenuante. Y las enfermedades incurables. Exactamente, una condición. Y ahora nos encontramos que las personas, luego de jubiladas, tienen varias décadas de vida, o por lo menos la expectativa de vida para aquellas personas que tuvieron una vida medianamente prolija. Ahora, ¿qué hacemos, no? Con esos abuelos, ¿no? ¿Cómo los tratamos? Y yo creo que tenemos que irnos a la base de todo y vamos a uno de esos mandamientos que Dios escribió con el dedo y se los dio, ¿no? A Moisés y a su pueblo en ese desierto. Y está en Éxodo 20, el capítulo 12, es muy lindo porque es el primer mandamiento de la segunda tabla. La primera tabla contenía 4 y la segunda contenía 6. Los primeros 4 eran nuestra relación con Dios. Con Dios. Y los segundos 6, nuestra relación con el prójimo, con la relación social. Exactamente. Y qué curioso que empiezan esos 6 con un mandamiento con promesa, el único mandamiento que tiene una promesa. Ni siquiera los que van con relación a Dios. Ni siquiera con los que van con relación. Solamente con los padres. Exactamente. Es muy interesante. Y muy importante, evidentemente. Cuando Dios deja estos detalles, en este caso en su ley, significa que el impacto que tiene para bien o para mal en nuestra vida es muy grande. Yo personalmente, y creo que igual a la mayoría de las personas puede que les haya pasado algo similar, conforme va pasando la vida, uno siempre veía honra a tu padre y a tu madre en cuestión de obediencia. De obediencia, sí. Tu papá te dice algo, lo haces, y tu mamá te llama... Limitado a la niñez o a la edad en la que uno vive con sus padres. Claro, pero cuando te haces padre, las cosas cambian, porque entiendes muchas cosas que antes no entendías. También, sí. y yo creo que tu responsabilidad como hijo... Claro, madurez, sigue siendo la misma experiencia. Claro, ya no le debes a tu padre la obediencia, que obviamente se la debes toda la vida, sino que también tienes que considerar el cuidado, la protección y la atención como parte de esta forma de honrar su vida. Porque claro, nuestro papá nos mantiene y en la primera etapa de la vida es proveer. Sí. Luego hay una segunda etapa donde igual estás uno a uno y luego llega un momento donde empiezas a decir, bueno, exactamente, a partir de ahora sos vos el encargado de tener que vigilar o por lo menos llevarle una consideración hacia el estado, cómo vive, cómo se alimenta, cómo está su salud, si necesita ayuda. Claro. Hay una cosa que yo veo muy interesante en esto. Esto se escribe desde un ámbito donde la gente vive con unas expectativas de vida mucho más cortas, sí. Que es todo el mundo del norte de África y parte de Asia, en el que tienen un cuidado especial sobre los mayores. Nosotros vivimos en la zona occidental y que parece que está mucho más avanzada
que aquellos se han quedado un poco, es una cosa un poco retrógrada, y sin embargo, cuando ves esto... Nos dices, hemos olvidado, me parece. ¿Qué pasó? Sí. Lo bueno de los mandamientos, ¿no? Porque lo vamos a leer porque dice honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Habla del padre y madre. Es que lo para mencionamos que tus y no días, lo leímos. sí, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Los mandamientos de Dios son universales y trascienden las épocas, las razas, las culturas, todo, ¿no? sí. Tienen eso maravilloso que tienen, pues son principios, ¿no? Reflejan el carácter de Dios. Entonces, honra a tu padre, a tu madre, no está limitado en un tiempo tampoco, no significa que honra a tu padre, a tu madre mientras vivas bajo su techo, o mientras, hasta que no alcance cierta edad, ¿no? Esto es un mandamiento que abarca toda nuestra vida. Y fíjate vos que dice para que tus días se alarguen, o sea, si tú no los vas a honrar, si tú no los vas a respetar, ten en cuenta que no vas a vivir. Las consecuencias de una sociedad, de una persona que decide no cuidar esta relación tan especial. Nosotros, quizás haciendo un paralelismo, prácticamente la relación que tenemos con nuestros padres simula un poco la relación que nosotros tenemos con nuestro padre. Fíjate vos qué importante eso que decís, porque si nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos que nos respeten a nosotros, ellos van a ver en nuestra relación con nuestros padres, ¿no? Y van a aprender ese respeto. Y a la vez van a aprender de Dios, nuestro Padre Celestial, a través de nuestra relación con ellos y con nuestros padres. O sea, abarca... es más profundo porque incluso si los invito a buscar Levíticos 19:32, ya no solamente la situación se refiere pura y exclusivamente a mi papá o mi mamá. Levíticos 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Fíjate, estamos hablando recién de la relación que había entre el respeto a los papás y el respeto a Dios como nuestro Padre. Y fíjate que en este mismo versículo, las dos cosas esto es una sola cosa. Y dice, yo Jehová, o sea, no fue Moisés que lo dijo, ni, o sea, Jehová mismo lo firmó. Lo firma. Fíjate que Levítico 19 dice un llamado a la santidad, y hay obligaciones religiosos culturales, que en el versículo 2, en el 3 dice, cada uno respete a su madre y a su padre, y guardar mis días, yo soy Jehová, vuestro Dios, o sea, yo soy el que establezco esto. Y en el 32 lo que tú dices, ¿no? Te pondrás de pie delante del anciano, lo tratarás con respeto. ¿Cómo ha cambiado la situación actual? Y no está hablando del padre, Claro, es lo que decía Marcelo, no está hablando de padre ni de abuelo, está hablando de justamente ancianos. Cómo ha cambiado la situación. Ya uno va pasando la edad, ya empieza, es que lo que pasa es que cuando éramos chicos era distinto, pero uno lo recuerda fácilmente, ¿no? En nuestra época cualquier mayor que iba por la calle tenía autoridad y te llamaba la atención, y guarda que le vayas a decir a tu papá que tu vecino o alguna persona de algún sitio te había tenido que poner en su sitio. Lo mismo pasa con los profesores, exactamente, los maestros. Exactamente. En esa época, ¿Y qué pasa? En el fondo, ese respeto que se fue perdiendo por las dos cosas. También por los adultos que han dejado de merecer ese respeto por las malas acciones y malas decisiones que tomaron, y por la sociedad misma que aprendió o enseñó o animó a los jóvenes a no considerar esta importancia. Toda persona que es mayor que tú le debes un respeto. Sí, porque ahí además en el versículo no dice si ese anciano es honorable o no. Claro. No te está diciendo eso. No. Ni siquiera a tus padres, honra a tu padre y a tu madre, a tu padre y a tu madre, como sean. Tú no estás en la disyuntiva de decir, bueno, voy a elegir a quién honro, a quién no. Siempre teniendo el principio bíblico fundamental de que primero hemos de obedecer a Dios antes que a las personas, ¿no? Pero luego que una persona, tú no eres quien para desacreditarlo. Luego tú verás qué peso le das. Exactamente, porque ya vamos a ver algún par de versículos, o sea, uno se da a la obediencia de un mayor
siempre y cuando, claro, las cosas que te esté pidiendo... Sí. No, pues, evidentemente. Lo que pasa es que no soy yo el que dice, bueno, como este no es honorable, yo no lo respeto. Exactamente, no eres tú. No, yo tengo que respetar, Sí. por más que, porque si, aunque no sea honorable, aunque sea un sinvergüenza, yo no puedo basurearlo ni Exactamente, insultarlo no faltarle ni nada, respeto. porque exactamente Claro. le estoy faltando Es muy respeto, bueno aunque no sea merecedor de mi estás respeto. diciendo, porque se me hace la pregunta. ¿Y si mi padre y mi madre Sí. No merecen... no merecen ahora el respeto, porque mirá todo lo que me hicieron cuando no, o mirá, mi padre desapareció, o mi padre se borró, mi madre esto, lo otro? Yo como adulta, ahora que puedo tener una relación con mi padre, ¿cómo tiene que ser esa relación? Bueno, este es el De desafío respeto. grande, es De exactamente, respeto. es el desafío grande que Tenemos. tenemos de tener, de poder ver que la trascendencia que tienen estos mandatos. Estamos leyendo un versículo que habla de los adultos en general, las personas mayores en general, Sí. a uno, a la edad que tenga, lo afirma Dios, o sea, no es para que yo me ponga a ver qué condiciones, si no volvemos a lo mismo, no matarás, pero bueno, siempre y cuando... son situaciones Sí, que uno se encuentra sí, en la por vida, supuesto. que decís, mi padre pues hizo esto, me hizo esto, y claro, ahora me encuentro con la situación de que lo tengo que cuidar, ¿qué hago con él, no? Sí. Pero vamos a una seguir pausa. hablando porque... Vamos a una pausa No, y seguimos en el segundo bloque hablando sobre estos temas. La verdad que es solamente el comienzo y vemos cuánto mensaje hay en pocos versículos. Perfecto. ¿Es Dios el Espíritu Santo? ¿Es Dios realmente? ¿Por qué no lo veo? Esta y muchas preguntas más, aquí encontrarás la respuesta. ¿Ama Dios por igual a las mujeres y a los hombres? ¿Por qué un estudio rápido y superficial de la Biblia nos puede crear confusión respecto al papel y al rol que Dios le dio en su palabra a las mujeres? Te animo al estudio de la palabra de Dios sobre este tema tan importante y tan actual. Bueno, estamos acá de vuelta hablando de los abuelos. Llegando a esta edad, ¿creemos que tienen algo para, no sé, aportarnos? A mí de eso me encanta del mundo árabe. Me encanta cómo cuidan de sus familiares. Se reúnen. A veces, yo lo he pasado por mi padre es gallego y los gallegos son muy de tener todos juntos ahí, esto de todo, con los polluelos ahí abajo, y lo he vivido así. Pero uno cuando crece quiere libertad, quiere autonomía, quiere tomar sus decisiones y tal, y sin embargo ellos los mantienen dentro escuchando la experiencia. Sus consejos. Y eso me parece maravilloso. Parece maravilloso porque aquí se ha perdido. Tenemos varios versículos que nos pueden guiar, ¿no? A Así resolver. Es. El primero de ellos, Job 12:12, dice: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Qué definición interesante si hoy lo teníamos que trasladar al mundo empresarial del siglo XXI. Interesante. ¿Cuánto pesa en las empresas y en los grupos de directivos del gobierno, de las instituciones? ¿Cuánto pesa la experiencia? Porque cuando las cosas van bien, es más fácil, ¿no? Es cuando un equipo está goleando, está gustando, cuando hay que tomar ganando. Decisiones, cuando hay que enfrentarse a problemas. Exactamente. Ahí uno tira de las personas. Exactamente. Con experiencia, las personas que tengan conocimiento, las personas que, fíjate que mi versión dice, no es propia de los ancianos la sabiduría y destaca la prudencia. La prudencia. ¿Qué equilibrio? Yo tengo otra versión que me encantó, que dice, es la traducción al lenguaje actual: los que han vivido muchos años captan la sabiduría y la inteligencia. Captan, porque se dan cuenta por su experiencia y cómo han vivido las cosas. Es como tener receptores especiales exactamente, ahí está. para y eso es lo fantástico, de que captan y se dan cuenta, dicen, mira, este no es muy inteligente, pero... Sí, fíjate vos, sí, ¿no? Es necesario el empuje, es necesario la iniciativa, la inercia que puede trasladar una persona joven, un adulto joven. Pero claro, sin esa potencia, sin control, lo decía una publicidad viejísima de los neumáticos, ¿no? No sirve de nada. No sirve de nada. ¿No? En el fondo, esa dirección. Qué fácil sería nuestra vida si aprendiésemos
a valorar, y escuchar, claro, y a valorar que en el fondo muchas veces uno añora esa libertad, que luego con el tiempo dices, si hubiese podido, si hubiese necio, sabido, ¿no? hubiese hecho las cosas un distintas. poquitito más despacio. Bueno, uno aprende de sus errores, Sí, eso pero es a los universal, golpes. a los golpes. Mucho más inteligente es aprender de los errores ajenos y más inteligente aprender de los aciertos ajenos, Exacto. antes de que llegue el problema. Y eso se encuentra en la gente que ha vivido. Sí. Hay un ejemplo... eso te iba a decir. Sí, no le pasó esto, ¿no? O no siguió estos consejos que estamos hablando un rey, ¿no? Un rey joven que llegó al trono y se le planteó una cierta circunstancia social y bueno, es verdad que fue a preguntar, pero... Sí, invitamos a leer, no vamos a leerlo todos nosotros, pero invitamos a quienes nos acompañan a leer el primer libro de Reyes, el capítulo 12, justamente es la continuación el capítulo 11 termina con la muerte de Salomón. Qué interesante, con la persona más sabia que existió. Uno esperaría que el que le sigue va a tener... Heredará muchísima inteligencia. ¿No? Uno dice, bueno, imagínate, el padre que tuvo, lo mínimo que uno piensa. Y qué pena que Roboam busca los consejeros, en vez de buscar un consejero que te diga lo que te conviene, buscó consejeros que sabían que iban a apoyar sus propias ideas. Pero bueno, al principio lo hizo bien. Sí, buscó consejo. Claro, por resumir un poco la historia, se presentan ahí el pueblo de ahí y se le acerca a él y le dice, oye, mira, tu padre la verdad es que fue un gran rey, fue un genio y tal, pero nos cargó con muchos impuestos, últimamente ha hecho todas estas cosas, pero con muchos impuestos, y entonces si pudiera bajar los impuestos y tal, pues iríamos todos mejor y más contentos. Entonces él pues le dijo, oye, mira, en 3 días vamos a venir y os doy una contestación. Y entonces lo primero que hace en el versículo 6 dice, entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón. Tenían experiencia. Lo hizo genial. Sí. Esa iniciativa estuvo muy bien al principio, ¿no? O sea, bien por Roboam. Podría haber dicho, bueno, yo soy rey, hago lo que quiero. Claro. Lástima que no termina ahí, ¿no? Ese es el problema. Lo empezó muy bien, me pareció genial. Lo que pasa es que desechó el consejo, según dice el versículo 8, desechó el consejo y de repente pues habla en el 10 que se juntó con sus colegas, sus amiguitos de toda la vida. De la peña. Sí, con su peña y entonces dije, oye, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que me ha pasado esto, ¿qué hacemos? Claro. Y eligió seguir el consejo de sus amigos en vez de los ancianos, ¿no? De los ancianos. Y los tenía ahí, Salomón era muy sabio y los tenía ahí por algo. Bueno, nos pasa en la vida en general que tenemos, ¿no?, algún problema, queremos solucionarlo de una manera y escuchamos, ¿no? La campana que queremos escuchar. La campana que queremos escuchar, ¿no? Sí. Desechando consejos que la Biblia tiene, en este caso... De que en las canas, ¿no?, hay inteligencia, hay sabiduría, hay consejo, hay prudencia, ¿no? Deberíamos, pues... En este caso... yo los invito a los que estáis escuchando y viéndonos, que leáis todo el capítulo entero, no tiene desperdicio, porque en base a esto se estropeó pues un pueblo enorme. La trascendencia que tuvo una decisión, pareciera una decisión única. De decir, y cómo como si fuera la única oportunidad, ¿no? Y el reino de Israel en esa época que todavía estaba con ciertos problemas de cohesión, pero todavía estaba funcionando, se termina fracturando. Y qué trascendencia tuvo luego, no solamente social, económica, espiritual, porque fue un desastre. No nos podemos dar el lujo de respetar. Por terminar este bloque, quisiera que por favor nos acompañen en Proverbios 23-22. Antes que continuemos con este proverbio, quiero hacer una aclaración, ¿no? Estamos hablando acá de cómo recibir el consejo de una persona mayor, ¿no? Una persona con experiencia, una persona con sabiduría. Ahora, también es responsabilidad de la persona con experiencia y con sabiduría aconsejarnos bien. Y aconsejarnos. Si nos ve que estamos yendo por mal camino, no esperar que le vayamos a preguntar. ¿Sí? Es responsabilidad enseñar
Sí. Es responsabilidad guiar. Involucrarse. Involucrarse. Bueno, tenemos para el final... Por eso mi padre decía siempre, yo no voy a dejar de ser padre, porque es que tiene una responsabilidad que no la divorcias después de que tu hijo es que a veces parece que los padres piensan que la responsabilidad es pues la niñez, la adolescencia. Sí, bueno, hasta los 21. Estamos asistiendo a un cambio, bueno, igual fue siempre, uno lo vive ahora, un cambio de pensamiento, de paradigma, que hay que respetar siempre las individuales de cada persona. Por supuesto. Que es cierto. Por otro lado... pero una cosa no quita la otra. Claro, una cosa no quita la otra. Si vos ves que claro, no me pidió consejos. No me voy a meter. Además que siempre que uno da consejos, uno asume cierto riesgo de ser rechazado, de que te recriminen los errores que vos cometiste, porque ¿quién no ha cometido? Que te metés, no entendés, o sea, el papá no entendés nada de los adolescentes, nosotros como adultos muchas veces no le decimos así, traducir de otra manera. Pero el Proverbios 23:22 dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Evidentemente aquí el problema no era solamente cuando es adolescente, porque estamos hablando de una persona que envejece, ¿vale? O sea, que no es una persona de 30 años, ¿vale? Sí. Entonces te está diciendo, tené cuidado, acá hay sabiduría todavía, por supuesto en el temor de Dios ni que te cuento, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto. Evidentemente nosotros como seres humanos toda la vida somos propensos, así como nos queremos enganchar de Dios también, y no queremos, a ver Señor, ¿qué me vas a decir? Pero es que yo ya creo que me vas a decir, entonces ya no quiero presentarte. Pero ¿cuánta sabiduría hay en saber escuchar y aprovecharte de eso? ¿Cuánto cuesta? Tenemos que terminar este bloque y vamos a ir al bloque final de la parte número 1 para ver algunos pequeños detalles de qué nos dice la Biblia, ya no solamente de escuchar, sino cómo tenemos que tratar a las personas mayores. Me gusta. ¿Has sido presa de tus palabras? Quizás el tono, el lenguaje corporal te han jugado una mala pasada. ¿Crees que la Biblia tiene algún consejo al respecto, que debemos controlar lo que decimos? Esperamos en La Palabra Radical, el capítulo La lengua larga, el naufragio de la vida. ¿Por qué pareciera que siempre me falta algo en mi vida? ¿Por qué siempre me gustan las cosas que tienen los demás? ¿Por qué lo que yo tengo pareciera que nunca es suficiente? La codicia. Qué problema tan actual, tan vigente. Te animo a que nos acompañes en el estudio de la Palabra de Dios de este punto tan significativo. Estamos acá de vuelta para seguir hablando de los abuelos, de las personas de la tercera edad. Ahora, ¿quién cuidará de ellos? Si necesitan algún cuidado especial o no, ¿Quién se tiene que hacer cargo de ellos? No sé, la familia, los hijos, la iglesia, una institución. Sí. Bueno, lo dijimos al principio de este programa. En la actualidad la tendencia del mundo occidental es buscar a una institución que se encargue y que nos quite, ¿no? En pensamiento, no en palabras, en pensamiento del mundo, que nos quite ese problema de encima. Qué pena que sea así, pero la palabra de Dios nos deja varios pasajes donde podemos inferir que el plan de Dios es otro, ¿no? Los invito a buscar Juan, en esa escena tan solemne, en medio de la crucifixión, Juan 19:26, cómo Jesús, incluso sabiendo que él luego iba a resucitar y que iba a ir al cielo y todo, cómo toma ese momento especial para decir, mirá, tenés que tener cuidado todo el tiempo, tenés que tener en mente todo el tiempo qué va a pasar con tus seres queridos, con las personas mayores que están a tu cargo o con las cuales tú te relacionas, porque en el fondo la relación padre-hijo es, ¿no? Sí. Mientras dura la vida. Qué lindo, ¿no? El versículo, ¿no? Dice acá, Juan 19:26, Jesús al ver a su madre y junto a ella el discípulo a quien tanto quería, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo, y después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. Sigue dando ejemplo. Sí, hasta el momento, porque uno podría decir, pues en ese momento de agonía, de dolor,
terrible. ¿Hace falta también pensar en los otros? En la adversidad también, porque parecería que si no solamente puedo pensar en mis familiares y en las personas cuando me va bien. Si me va mal, ya no me tengo que preocupar por ellos, porque claro, yo ya me tengo que preocupar por mí mismo. Claro. Pero no es así. Qué impresionante, ¿no? O sea, que tenemos ahí un ejemplo top. Top, ya no hay que preguntar más nada, además, entonces. No solamente el ejemplo que hizo él, sino el que le dio al discípulo. Cuando era discípulo, y es que además es muy interesante porque dice, está hablando en el 26, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a que él amaba, tanto quería, porque esto lo escribió él. Sí. Bueno. Y me gusta también el 28 porque dice, después de esto, plenamente consciente de todo lo que había, de que todo había llegado a su fin, para después que se cumpliera, Jesús todo. exclamó, claro, o sea, sigue cumpliendo todo, es que es maravilloso, es que es el ejemplo supremo. Sí. Sí, ahora la realidad, lo prono que somos como seres humanos, el egoísmo nos consume tanto, que siempre las personas mayores tuvieron una cierta aprensión, cierta incertidumbre cuando ven que ¿qué es lo que te va a pasar? ¿Qué es lo que te va a pasar en el futuro? Hay un ejemplo muy interesante, David en Salmo 71, Salmo 71:9. Oración de un anciano, dice Exactamente. Salmo 71, ¿no? O sea que David ya estaba llegando a su edad en la que él ya veía que pues no tenía las mismas fuerzas que tenía antes, ni las mismas energías, ¿no? Entonces... Sí, le dice a Dios, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Yo creo que también en el fondo las personas tienen que saber que es muy probable en el mundo donde vivimos que no se honre, ni siquiera los malos, bueno, pueden decir, bueno, no me lo merezco, ¿no? Que ya vimos que eso no es así. Pero incluso muchas personas que han vivido bien, que no van a ser tratadas justamente o no van a ser correspondidas por sus seres queridos. Y este versículo en el fondo creo que termina transmitiendo esa paz y esa tranquilidad a las personas de saber que a pesar de que tus familiares, tus hijos, de tu yerno, tu nuera, que igual le diste todo o le diste poco, le diste lo que tenías, lo que supiste darle con tus errores, hay casos que hay gente que te da la espalda, que te abandona, que te deja. Incluso ya vamos a hablar sobre un tema de la indiferencia como una forma de homicidio. Si hay algo que ocurre mucho a las personas mayores, es la soledad. Claro. La soledad en medio del abandono, en medio de todo, en medio del dinero, en medio de los servicios sociales. No estoy hablando en un país pobre donde menos que menos. En el Europa actual lo que más se ve son personas mayores solas, por supuesto, abandonadas. Porque por más que una residencia se hace, porque el Estado igual termina haciéndose cargo, pero sigue estando sola. Sí. Esto lo hemos visto ahora mismo con el COVID. Un montón de gente que ha muerto sola en el hospital porque estaba sola. Estaba rodeado de enfermeras o médicos y tal, pero no son los suyos. No. Ahora fíjate vos que me lleva a pensar estos pasajes, el de Jesús, ¿no? Y también el de David. O sea, David llegando ya a su ancianidad, se preocupa por eso, ¿no? Y encomienda a Dios esos tiempos de su vida, ¿no? Esa época de su vida. Sí, porque no le sabe lo que le va a pasar. No sabes, pero fíjate vos que también entonces está en la persona anciana poner sus últimos días en las manos de Dios y decir, Señor, viendo el entorno, porque David también, al ser un rey, en aquella época muchas veces los reyes llegaban a cierta edad en que sus hijos veían la oportunidad de matarlo y llegar al trono. Entonces, o sea, poner todos nuestros días de la vida en las manos de Dios, incluso en la ancianidad. Y fíjate vos que Jesús proveyó de su madre, y no proveyó a su madre con sus hermanos, porque podrían decir, no, pero ¿y la responsabilidad de los hermanos de Jesús? ¿Por qué se la dejó? O sea, Dios proveerá. O sea, quédate tranquilo que si tú oras y tú encomiendas hasta esos últimos días de tu vida, Dios proveerá. Sí, lo que pasa es que, bueno, es un continuo lo que pasó con la madre, porque él desde el principio siempre hizo mucho hincapié en que se ocupasen de las viudas. Claro que sí. Sí.
Bueno, en la viudos, Biblia, los huérfanos. Y exactamente. de repente, cuando su madre, porque ya no estaba, Ya está, José, José ya había muerto, pues claro. viene y se lo encarga a Juan y Claro le dice, que sí. Nosotros tenemos la obligación, aquellos que asistimos a iglesias, o nos juntamos, tenemos reuniones, tenemos la obligación no solamente de tratar de proveer en la medida que cada uno puede, porque no solamente aquí es cuestión de dinero. Hablamos justamente de que al menos Europa, el mundo occidental, en muchos países, claro, las personas solas muchas veces tienen dinero, lo que no los tienen es servicios compañía, sociales, lo que no tienen compañía. por supuesto. Pero las personas que asistimos estamos también obligados a involucrarnos, cada uno desde su punto, desde su situación, a brindar compañía. Y por otro lado también saber de que en la compañía de personas que son temerosas de Dios, uno va a encontrar muchas veces la asistencia y el cariño filial que no lo encontramos en la familia. Tenemos que saberlo porque muchas veces la iglesia termina siendo un factor de contención, de compañía, de interés. Que está bien, pero que cuando se da el caso, por ejemplo, mi familia, somos 4. Sí. ¿Quién se hace cargo Sí. de los padres? El primogénito, el del medio, el último, Claro. no los echamos a suerte, piedra, papel y tijera. Claro. No, Claro. es que ¿qué hago yo? Es mi compromiso, Sí. es con Sí. Dios, con mis padres. Sí. Es el otro de los continuos que siempre hay en la Biblia, es ser agradecidos. Así es. Y si Me no te criaron, toca... me cuidaron, me Exactamente. alimentaron, me protegieron y tal, Sí. llega el momento que ahora me tengo que hacer cargo. Claro. Yo no tengo que esperar a que uno de mis hermanos o a mis hermanas me diga, no, yo... no". Exactamente. Y Yo llegado primero el caso, si tienen el privilegio de que quieran disputarse quién se queda con el papá y con la mamá, a los demás apoyar desde el sitio donde puedan. Claro que sí. Desde el afecto, No por eso apoyar uno a la se- persona que está asistiendo al padre, es una persona que está asumiendo esa responsabilidad sagrada, pero que en el fondo muchas veces uno con pensamiento egoísta dice, bueno, yo acá tengo un problema y muchas veces qué ingratos son los hermanos, los cuñados, las nueras, los hijos, los nietos, que en vez de ver lo difícil y lo bueno, la gran obra que hace una persona cuando acoge a su Claro. familiar en su casa, está mal, ¿cómo lo estás cuidando? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué mundo? Qué necesario que es que todo este tipo de situaciones estén continuamente siendo aceitadas con la relación con Dios. Si no, el equilibrio solamente nos lo va a dar Él. Y vamos Sí. a poder entonces recibir esa bendición, ese contentamiento por lo que estamos haciendo. Cada uno en la esfera en la que Exacto. esté, cada uno en la distancia o en la cercanía. Sí. O sea, todos tenemos la responsabilidad y hemos visto que entonces esta responsabilidad no caduca. No. Así es. Así Además, que- volvemos al mismo pasaje del principio, Éxodo 20:12. Que Él te va a dar la recompensa por el cuidado que hayas tenido con tus padres. Exactamente, por eso. En la tierra donde es tuya Jehová, tu Dios te la da, en bendición la que y te la está recompensa. preparando, tú tranquilo que lo vas a recibir. Exactamente. Para el próximo programa, que vamos a continuar con este tema tan importante, vamos a ver un ejemplo muy lindo de la Biblia de cómo una persona, un hombre de Dios, cuidó de su padre, su madre no, porque ya había fallecido. Hay varios ejemplos en la Biblia, Muchos, veremos uno sí. de ellos. Y nos vamos a enfocar también en un tema muy delicado, que es cómo acompañar y cómo estar juntos a nuestros seres queridos en el momento previo a la muerte. Así que creo que también allí, con esperanza, con la certeza de que Dios siempre está al control de nuestra Claro que vida, también vamos a poder ver cuál es la visión, la perspectiva bíblica en estos asuntos. Perfecto.